Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a David Cerquera. Buenas tardes, buenas noches, David. Hola, muy buenas noches a todos. Encantado de volver a estar con vosotros. Ya noches porque estamos grabando hoy a las 9:30. Y tenemos también a Jordi Llanos con nosotros. Buenas tardes, buenas noches, Jordi. Pues buenas noches a todos. Hoy tenemos dos temas. El primer tema, pues que es realmente jugosísimo, que es la destitución por parte de Manuela Carmena del concejal de Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato. Recordaréis, Carlos ha sido durante bastante tiempo contertulio aquí en Economía Directa, en este podcast, y desde luego para nosotros llegó a convertirse en un amigo de muchos de nosotros. Pues es realmente un varapalo tremendo, pero tiene muchas más implicaciones aparte de las que puedan ser puramente personales para nosotros, ya que Carlos simbolizaba muchas cosas como para mucha gente. Él simbolizaba sobre todo otra forma de hacer política económica, y en un sitio emblemático como es la capital de este reino borbónico de España. Y bueno, hablaremos de ello, de por qué se ha producido esta destitución, cómo se ha llegado hasta ahí, qué es lo que se ha conseguido durante estos 2 años y medio de gestión y, en fin, qué consecuencias puede tener esto tanto a nivel económico como sobre todo político, que son muy interesantes. Y luego hablaremos de ese acuerdo al que se ha llegado para subir el salario mínimo interprofesional de esos 707 euros actuales a 850 en 3 años. El año que viene se subirá a 736 euros mensuales. ¿Por qué se hace esto? ¿Cuánta gente está cobrando el salario mínimo? ¿Qué implicaciones puede tener en materia económica? También comentaremos. Bueno, empezamos con el tema de la destitución de nuestro amigo Carlos Sánchez Mato. Y David, ¿qué te ha parecido? Tú que estás fuera de España, ¿qué te ha parecido todo este espectáculo? Sí, bueno, a mí me recuerda un poco a cómo actuó también la Unión Europea con Grecia, ¿no? Cuando hubo aquel momento de esperanza en el que había un gobierno donde estaba Varoufakis y intentaron hacer las cosas de manera diferente. Y el Banco Central Europeo pues dijo que no, y que de repente los bancos griegos no tenían dinero y que no les iban a dar liquidez, y los cerraron hasta que se produjo aquel desencuentro, ¿no?, en el que se deshizo el gobierno griego y Tsipras acabó pactando con la Troika, pues volviendo al camino del sufrimiento para Grecia. Aquí actúa el gobierno español, el gobierno de Montoro y del PP, que yo creo que es más anti-español que otra cosa. Actúan de la misma manera, pues intentando cargarse políticamente a una coalición que estaba dando muy buenos resultados a nivel económico, demostrando que sí que hay alternativas a lo que es un gran fracaso de la política económica europea. Y bueno, es un gobierno que está acostumbrado a cargarse la justicia para tapar sus casos de corrupción, a gobernar a cambio de favores y de tratos ocultos, de inflar las cuentas, los proyectos megalomaníacos hemos visto los anteriores alcaldes de Madrid con estas absolutamente locuras, ¿no?, inflando los presupuestos para favorecer a las empresas privadas de los amigos en contra de los ciudadanos madrileños. Pues esto es un gobierno que maniobra en todos los sentidos de forma arbitraria y autoritaria, saltándose cualquier decencia política, y les ha tocado a los de ahora Madrid porque estaban haciendo una buena gestión simplemente, y de una manera diferente. Bueno, como primer comentario lo dejo aquí, ¿no? Jordi.
¿A ti cómo has recibido esto? Desde luego, yo sí debo decir que a mí no me ha sorprendido. Si algo me ha sorprendido es que realmente Carmena haya tardado tanto, ¿eh? Porque la verdad es que debe haber sufrido unas presiones tremendas. Bueno, adelante. Pues bueno, como dices, no me ha sorprendido. El paralelismo con Grecia también me parece adecuado, que siempre es difícil, ¿no? Porque estamos hablando de un país, un ayuntamiento. Hemos hablado varias veces, ¿no? De si es posible generar un discurso alternativo, que es lo que Carlos yo creo que estaba intentando, ¿no? Y hemos visto como los poderes económicos, de alguna u otra manera, a través, evidentemente, del gobierno de la nación al que controlan, veían esa posibilidad o al menos, intento de generación de un discurso alternativo como un verdadero peligro. Y eso yo creo que ha sido bastante decisivo en el hecho de que hayan presionado a través de los mecanismos, potentes mecanismos que les da sobre todo el tema del déficit y del control del gasto de las diferentes administraciones públicas, pues como Montoro, como Ariete, digamos, haya presionado de tal manera no sé si a Honora Carmena, yo desde aquí de Barcelona pues no conozco tanto las interioridades que hay en Madrid, pero me refiero a la perspectiva general y finalmente pues haya tenido que entregar la cabeza de Carlos para digamos, continuar un poco dentro de lo que sería el sistema. Y eso es el gran problema que hemos repetido tantas y tantas veces. Es decir, porque aquí, y ellos también habían entrado, yo a veces había criticado el tema de incidir en el tema de estamos nosotros reduciendo más la deuda, etcétera, ¿no? Porque eso yo entiendo, desde el punto de vista de la política práctica municipal, que eso y se venda así. Es decir, lo hacemos mejor, abandonamos esos proyectos megalómanos a los que se ha referido David, que en el caso de Madrid han sido escandalosos y por lo tanto mucha gente ha estado chupando del bote y seguro que mucha gente que no ha podido chupar del bote durante estos últimos años, pues ha maniobrado para que de alguna manera y seguirá maniobrando para que de alguna manera se acabe y volvamos entre comillas, a los buenos tiempos, pero es evidente que esa situación, digamos, de lucha contra nosotros somos mejores, pero maniobrando, como hacía Carlos, de manera que poder dedicar esa parte a otro tipo de políticas, pues será visto, evidentemente, de una manera como un verdadero desafío, ¿no? A lo que, digamos, sería el mainstream, ¿no? La ortodoxia económica de austeridad, de control de gasto, que tanto defiende el Partido Popular. Y no solo el Partido Popular, también, evidentemente, el Partido Socialista, que fue el que, cuando estaba en el gobierno de la nación, cambió la Constitución en una noche para hacer ese famoso cambio del artículo 135. ¿Qué decir? Bueno, ni siquiera eso, es decir, una buena gestión, intentar rebajar y de alguna manera una parte de eso dedicarlo a otro tipo de políticas es permitido dentro de esa visión tan radical de lo que se considera el gasto público, la intervención pública como contraria al buen funcionamiento, a la eficiencia de los mercados, etcétera, ¿no? Esa vieja pero tan viva metáfora, digamos, de los tiempos de Adam Smith, que el egoísmo de cada uno es la mejor manera de contribuir al bien común y que el bien común no se puede conseguir a través de mecanismos colectivos, sino individuales. Es decir, los vicios privados nos llevan a la virtud pública. Tantas veces demostrado que no es falso, sin embargo, esa metáfora, esa simbología continúa siendo adorada y bien vista por una suficiente mayoría de gente como para que pervivan ese tipo de mitos, y ese tipo de mitos se traducen, por ejemplo, en el tema de la austeridad o el considerar que la deuda pública es impagable o una serie
de cosas que realmente son absurdas desde el punto de vista técnico, como ya también hemos explicado alguna vez, referente a que, bueno, aquí nosotros no somos emisores de moneda, pero lo podríamos volver a ser, pues recuperar la soberanía, pero cualquier Estado tiene la capacidad de financiar sin necesidad de recaudar, es decir, primero gasta y después recauda, porque es elemental que en una moneda fiat sea de esa manera y no tiene la necesidad de recaudar para gastar, sino es justo al revés, y que la deuda pública, y hay tantos ejemplos, y siempre yo pongo el de Japón porque es el más llamativo, no tiene por qué influir necesariamente en la viabilidad del Estado, sino todo lo contrario. Es decir, se puede tener una deuda pública del 250 o 240% sin que haya ningún tipo de problema y que la gente siga prestando dinero al 0%, lo cual contradeciría este discurso de la austeridad. Pero aquí la creación de ese intento de alternativo, o al menos de abrir una pequeña grieta, ¿no? O hacer un poco de palanca y decir que hay otra manera de verlo. Yo creo que Carlos, estoy seguro de que él le hubiera gustado ir mucho más allá es de lo que que Jordi, aquí considera. el problema que básicamente, bueno, hay varios problemas en todo esto que yo creo que es lo que ha llevado a actuar de esta forma, pues, yo creo que cuando menos retorcidamente agresiva el Ministerio de Hacienda contra el Ayuntamiento de Madrid, cuando no es ilegal directamente, como ha denunciado Eduardo Garzón, que formaba parte del equipo de Carlos Sánchez Mato. Y lo peor es porque sabemos que dentro de la propaganda de la derecha española, del PP, está que que la izquierda no sabe gestionar los asuntos económicos, porque recordemos que el argumentario típico del votante del PP es sí, serán corruptos, pero los otros, si tuvieran la ocasión, serían igual de corruptos y por lo menos estos saben gestionar la economía, ¿no? Ese es el argumento típico del votante del PP. Yo creo que ese ha sido básicamente eh, digamos, por lo menos yo le otorgaría el 50% de la clave de todo esto que ha pasado, cómo Montoro se ha lanzado como un perro de presa, Evidentemente, contra Carlos Sánchez Montoro Mato, se ha sí. lanzado, pero le han lanzado, ¿no? También, es decir, no es solo Montoro, sino que ha habido mucha gente y evidentemente en el Ayuntamiento de Madrid, como sabemos de la época de Ruiz Gallardón, ya que endeudó al ayuntamiento, digamos, sobre todo con estas obras faraónicas que hemos dicho, bueno, pues todo eso, visto que se podía gestionar de otra manera, ya digo que yo estoy seguro que Carlos ha intentado, en la medida de sus posibilidades, ceñirse lo más posible, ¿no? Hasta que ha chocado, digamos, ya contra una cuestión donde ya no podía ir, no podía ir más allá, es decir, estamos gestionando, estamos reduciendo la deuda, que es lo que queréis y tal, y aún así no estáis contentos, ¿no? De hecho, si lo has visto, hay una editorial del País donde no se cita el Ayuntamiento de Madrid, pero que dice que esa regla de gasto es absurda. Fíjate eso, o sea, que estamos hablando del país, ¿no? Que está diciendo que esa deuda, esa regla, el automatismo de esa regla, ese tipo de reglas generales de las que tanto hemos hablado sobre el euro, ¿no? El 3%, el 60% de tal, son completamente reglas absurdas que no llevan no generan más que problemas y además violaciones continuas de la regla y además las sanciones sobre eso no tienen ningún sentido. O sea, hemos dicho sobre Grecia, bueno, pues Grecia es el arquetipo de por qué ese tipo de reglas no se pueden aplicar en una unión monetaria. Pero aquí, y como consecuencia de eso, porque estamos hablando de la consecuencia de la crisis del euro, porque todo este montaje por el que se ha intervenido el Ayuntamiento de Madrid, al menos la excusa, está basada en toda esa, digamos, política de austeridad que muchos dicen de austericidio que proviene de la crisis del euro. Y es una política que sirve aún más para, digamos, como ariete, para intentar, digamos, desbaratar cualquier intento de un discurso alternativo. El gran problema es que
como siempre nos está pasando, siempre acabamos cediendo. Es decir, al final, eso termina siendo el camino de la socialdemocracia, ¿no? Bueno, aceptamos las reglas de juego y le damos un rostro humano. Ese camino se ha intentado muchas veces y ya sabemos a dónde lleva, ¿no? Y a dónde le está llevando a la socialdemocracia a nivel europeo, es decir, a la nada. Por lo tanto, o nos enfrentamos realmente a este tipo de reglas económicas absurdas, en realidad, de una interpretación de la economía completamente absurdo, o nos va a pasar lo que ha pasado a nivel, digamos, local y a escala pequeña. Ya sé que Madrid es un tal, pero es solo una ciudad, ¿no? Nos va a pasar siempre lo mismo. Al final acabamos cediendo y acaba saltando, bueno, pues el Manuel Carmena no ha decidido que no valía la pena enfrentarse con Montoro y ha destituido al concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Y sí, Ese camino es el camino de la socialdemocracia, ¿no? Quiero decir, es que no, ya es el de la cesión continua, sí, ¿no? Así no creo vamos que vayamos a ningún sitio. Sí, David, hemos tenido también como otro de los puntos clave para todo esto ha sido la investigación que había emprendido el Ayuntamiento de Madrid, el equipo de Carlos Sánchez Mato, sobre la corrupción de los anteriores equipos de gobierno del PP, entre los cuales estuvieron Ana Botella y Ruiz Gallardón. Entonces, desde luego habían destapado ya algunas cosas importantes y se veía y estaban, me constaba a mí, estaban muy avanzadas las investigaciones para destapar muchas más. Entre ellos estaba el hermano del coordinador general de Izquierda Unida, Eduardo Garzón, también antiguo contertulio de este programa, que desde luego lo que ha hecho Eduardo ha hecho unas declaraciones bastante explícitas a este respecto. ¿Tú crees que esto también ha podido pesar en todo esto que hemos visto? Sí, eso es típico del régimen. Es un régimen que se conforma en torno a la corrupción. Los partidos políticos, mediante las contratas públicas, pues afianzan su poder y el monopolio de los resortes, los mecanismos del Estado y avanzan en sus conquistas y en sus campañas electorales. A través de estos casos de corrupción, pues el Partido Popular iba colocando a sus amigos, iba virtiendo el dinero público, desviándolo hacia sus amigos, hacia las empresas amigas, y estas desviándolas hacia los paraísos fiscales. La contratación pública con este gobierno de Sánchez Mato, pues se había completamente, este tipo de corrupción, de contratación pública se había parado. También se había parado la forma en que se ponían a dedo en el ayuntamiento, pasando de los funcionarios con plaza y con estudios, los técnicos, que se ponían a dedo a los amigos del partido que no sabían de nada, pero estaban ahí pues para hacer que la corrupción siguiera oculta. Y bueno, pues claro, todos estos casos de corrupción que afectan al Partido Popular no podían seguir saliendo a la luz desde el Ayuntamiento de Madrid. Un ayuntamiento, nosotros fuimos de los primeros que hablamos de la venta de los pisos a los fondos buitres, pues cambiando cláusulas, pisos de protección oficial del Ayuntamiento de Madrid, que al final beneficiaron a la familia Aznar, y bueno, todo ese tipo de corrupciones a las que se dedica el Partido Popular y que por lo visto los madrileños pues todavía están anhelando tener a un nuevo Gallardón, porque es a esto a lo que dirige, ¿no? A volver otra vez a este tipo de actuación ilegal, de corrupción sistemática dentro de los ayuntamientos. Es lo que antes hablabais de este tema que tiene la derecha, este mantra que todos han asumido, ¿no? Y es que la izquierda es mala gestora.
Bueno, pues esto era un caballo de batalla, creo yo, que de Sánchez Mato y su equipo, demostrar que no, que la izquierda era capaz de ser buena gestora y por eso creo yo que no han profundizado en todos los temas que nos comentaba antes Jordi, que son bien conocidos viniendo de una persona como Sánchez Mato que viene de ATAC, ¿no? Que han estudiado a fondo estos temas. Y era bueno, yo creo que era bueno demostrar a la opinión pública que sí, que se puede hacer una buena gestión y que al mismo tiempo estos beneficios, si se obtiene una buena gestión, los beneficios pues pueden reinvertirse, cosa que hoy en día pues no se reinvierten. Los grandes beneficios de las grandes empresas pues van para aumentar los bonus, va para beneficiar a los accionistas y lo que sobra se desvía hacia paraísos fiscales y no se reinvierte, ¿no? Entonces es una paradoja como un gobierno de España que debería estar contento en que se reinvirtiera todo esto pues parece que no está contento. A mí lo que yo no llego a comprender es si en el caso griego teníamos que la medida de presión era que el Banco Central te cierre los bancos, ¿no? Aquí la medida del gobierno contra la que cual Carmena pues a lo mejor puede haber dicho pues no me voy a enfrentar, ¿cuál era? Que le tiraran abajo los presupuestos con esta norma y ir por una vía judicial. Yo creo que eso era una vía que no estaba perdida de antemano. No sé lo que pensáis vosotros. Pues desde luego yo creo que Carmena directamente pues le ha dado miedo, ¿eh? Es mi opinión. Ha ofrecido Sí, sí, poca resistencia, sí, sí, digamos. sí, poca Muy poquita. resistencia. Desde luego, Muy poquita. Carlos, a mí me consta que estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, pero bueno. El, Claro. a mí lo que me sorprende, desde luego, David, es que has descrito el régimen político español con algo que se parece más bien a un... Es que yo no sé muy bien cómo describir esa forma de actuar. ¿Tú qué nombre le darías? ¿Eso qué nombre tiene en politología? Eso que has descrito, porque es algo que desde luego no parece precisamente una democracia. Pues esa es una especie de spoil system a lo bestia, tipo años 30 entre bandas mafiosas y con una impregnación del franquismo que no era más que el franquismo se define fundamentalmente por la impunidad en el Estado, ¿no? El Estado es impune y ahí se cobija pues la represión, la tortura, la violación, el asesinato y todo tipo de corruptelas y es eso al fin y al cabo pues, a lo que están acostumbrados estas personas, ¿no? Venir de un estado que es impune y bueno, pues es el régimen ese que tenemos de spoil system que se mezclan con bandas mafiosas de partidos con ramalazos autoritarios y de impunidad a través del Estado. Sí, oye, y otra cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención, Jordi, es lo que ha pasado con esa división que ha habido en Ahora Madrid y lo que ha pasado con Podemos. O sea, Iglesias justificando a Manuela Sí, Carmena, cerrando filas con ella, bueno. y luego, pues, los concejales de Ganemos y los concejales de Izquierda Unida votando en contra de esto y luego el espectáculo bochornoso, patético, lamentable. A mí se me acaban las palabras de ver a Podemos aprobando el plan económico financiero con los votos del Partido Popular. Realmente la deriva de Podemos, de la que hemos hablado muchas veces, hacia ese camino, digamos, de renunciar a todo para conquistar un poder al que no van a llegar, me parece absurdo. Alguna vez dijimos, más vale mantener una coherencia, un discurso alternativo, aunque obtengas menos votos. En vez de tener 70, tienes 35, pero mantienes un discurso alternativo que te puede servir para el futuro. No mantener ningún discurso, ir cambiando y adaptándote, digamos, porque piensas que esa es la manera de llegar al poder, pues estás completamente equivocado. Es que la estrategia de Podemos es una estrategia que yo creo que ya ahora en las elecciones catalanas y eso que aquí los comunes y eso hay una diferenciación bastante grande, pero que les va a costar votos y
que esa sangría de votos, por acciones como la que ha pasado de la destitución de Sánchez Mato, va a continuar en otros lugares. Al menos las encuestas dicen. Yo no sé si puede haber un cambio. Claro, las circunstancias del futuro son imprevisibles, pero el camino que está siguiendo la dirección de Podemos es completamente erróneo, y parece que las encuestas así lo afirman, y sin embargo no son capaces de salir de esa dinámica. La creación de ese discurso alternativo de valores, de simbología y de metáforas que puedan combatir a las dominantes, parece que se ha abandonado totalmente, y votar con el PP es sin duda la plasmación de ese abandono. No hay realmente un discurso alternativo, sino es un discurso, vale, sobre la casta y tal, nosotros lo haremos mejor, pero de fondo no existe un proyecto de transformación, ¿no? Que otros, sí, que yo creo que en la izquierda es completamente necesario. Y si alguna vez ese discurso ha de germinar, y normalmente lo hará en una etapa de shock, pero se tiene que empezar a cultivar antes. Es decir, tú tienes que tener ese discurso preparado para que germine en su momento, como muy bien han hecho, por ejemplo, los neoliberales, ¿ya? Friedman era bueno, muy consciente de este tipo de situaciones que hay que aprovechar. Incluso si tienes tanto poder como algunos, las puedes crear tú mismo, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de eso, ¿no? Sino aprovechar esas y tener un discurso. Si tú ahora, dentro de un año o de 2 años, pues imagínate que vuelve a haber algún tipo de crisis económica fuerte por una crisis financiera, etcétera, no has generado ningún discurso. Tu discurso no deja de ser el de la austeridad, el de no sé qué. Realmente, en el fondo no tienes ninguna alternativa. La alternativa, vale, se acaba en la corrupción, nosotros lo haremos mejor, pero yo creo, y siempre lo he pensado, y a veces puede que no se haya comprendido, es necesario mucho más, hay que ir mucho más allá del combate contra la corrupción, etcétera. El cambio social y económico, que es en realidad lo mismo, tiene que ir mucho más allá. Por ejemplo, aquí, en el fondo, con el tema de las pensiones, tal, estamos hablando de la tremenda mitología de la deuda, ¿no? Y esa metáfora tan potente que sigue existiendo, esa simbología del endeudamiento, etcétera, el convertir al Estado igual que si fuera una familia, ese tipo de metáforas que no hacen más que reforzarse a través de estas actuaciones, cuando deberían combatirse, porque son absurdas, porque se puede demostrar que son realmente erróneas, y sin embargo, este tipo de actuaciones lo que hace es reforzarlo. Entonces, ¿cómo le vamos a explicar a la gente, aunque sea de izquierdas y tal, en el fondo la mayor parte de gente está aterrada porque se acaba la hucha de las pensiones, está no sé porque la deuda pública es muy alta y no se va a poder pagar, etcétera? Porque en el fondo no estamos entendiendo cómo funciona la economía, que son las rentas económicas, las monopolísticas, quién crea el dinero, cómo el dinero fiat, todo eso, que es el dinero soberano, que es la soberanía monetaria, que es lo que realmente deberíamos estar hablando. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la deuda y si la reducimos más, menos, o si invertimos. En el fondo nos han ganado totalmente el discurso. Sí, vamos a comentar, antes de pasar al tema del salario mínimo, un poco de las consecuencias políticas que, que puede tener esto. David, yo hacía un comentario cuando vi esto que la que realmente esto es ya la certificación final de que Podemos se ha convertido en un partido del régimen, de que ya definitivamente todo el movimiento social, esa oleada de deseo de cambio que surgió a partir del año 2011, de mayo de 2011, pues ha fracasado, ha quedado en nada, que el régimen se ha regenerado y que, bueno, regenerado, quiero decir, que se ha reconstruido, que se ha vuelto a estabilizar, porque regenerarse no se ha regenerado en absoluto, al revés, sigue igual de corrupto que siempre, pero que el régimen ha conseguido afianzarse otra vez y, bueno,
pues que está realmente fuerte. O no sé yo si más fuerte que nunca, pero realmente fuerte otra vez. No sé si coincides en este diagnóstico o no. Sí, yo creo que está más fuerte que nunca porque está recuperando el consenso perdido en la sociedad y esto es realmente un juego de magos, ¿no? Hay que preguntarse hasta qué punto Podemos fue un invento mediático del régimen. En un momento en el que el Partido Popular, acosado por casos de corrupción enormes, pues podía bascular su poder hacia el PSOE y meterle al PSOE a alguien por la izquierda, pues iba a mantener ese equilibrio que por la ley D'Hondt pues les iba a beneficiar muchísimo, ¿no? Yo siempre he creído que esto ha sido un invento mediático del régimen y por eso estas personas han tenido tanta proyección mediática en un momento dado. Y bueno, es muy importante esto lo que tú comentas, y yo creo que sí, porque el régimen se está afianzando porque a través de toda la cuestión del secesionismo está recuperando pues este consenso perdido, la hegemonía cultural la está ganando y el momento de crisis se está perdiendo, ¿no? No les, aunque están gobernando con la violencia todavía por estas leyes mordaza, encarcelando a gente simplemente por el pensamiento, ¿no? O por hacer chistes, llevándolos a juicio. Sí que ahora esta fase violenta a la que tuvo que recurrir el régimen, porque ya no tenía consenso en la sociedad, yo creo que ahora lo está ganando, ¿no? Lo está ganando y no va a necesitar prácticamente de esto. Entonces, pues yo no sé, yo creo que cuando, ya lo comentamos, cuando se rompió el gobierno griego, pues Pablo Iglesias siguió poniéndose, tenía ahí su foto con Tsipras, y bueno, esto ya anunciaba que sí que bueno, lo que aspiraba era ser el nuevo Tsipras de la socialdemocracia europea y bueno, controlar el cotarro aquí y ya está. Sí, efectivamente se ha demostrado que ha sido así. Se ha convertido este hombre en una caricatura de sí mismo, ¿eh? Esa es mi opinión. Porque vamos, verle defender, yo no sé si os habéis dado cuenta que ahora cuando habla prácticamente no se entiende lo que dice. O sea, es una cosa asombrosa. Bueno, Como, ya hace tiempo que no lo escucho, pero eso pues que dices me parece muy importante porque entonces se va a ir pareciendo cada vez más a Felipe González, que decía una cosa y la contraria en la misma frase de forma muy rápida y así pues parecía que era una persona muy inteligente, pero al fin y al cabo estaba vendiendo humo, ¿no? Y era muy útil pues sí, para los es que ese poderes establecidos. síntoma inequívoco de que se está vendiendo humo. Sí, Bueno, el que no se entienda lo que se dice. Bueno, como esta es la frase esa de si no se puede explicar de manera que lo entienda un niño normal de 5 años, desde luego es que tiene usted un problema para explicarlo, ¿eh? Pues Claro. eso, eso le está pasando a Pablo Iglesias. Bueno, no sé si quieres añadir algo más sobre este tema, bueno, Jordi. es eso que del viaje que haya recorrido a la socialdemocracia. Eso ya se ha probado una y mil veces y no ha funcionado. Y y no va a seguir funcionando. Quiero decir, como decía Einstein, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Pues aquí esto está clarísimo, ¿no? Y Pablo Iglesias ha caído en el mismo error de siempre, ¿no? Hacer ese ¿Error? viaje de la socialdemocracia. ¿Tú crees Bueno, que es un error o error? no, no es error, no sé. No Yo sé ya yo, ¿eh? sí, no voy a adjetivarlo, no, hace lo que hace y ese viaje ya lo recorrió Felipe González y tantos otros. Y evidentemente ha funcionado, sí que ha funcionado, pero no en el sentido que nosotros queremos, sino en el sentido de afianzar un régimen como el 70, pero no solo un régimen, sino un sistema económico a nivel global, que es lo que es, ¿no? Un sistema de generación de desigualdad, de depredación de la naturaleza y que lo que nos está haciendo, pues bueno, pues es desgarrar el planeta y a la sociedad entera, ¿no?
yo creo que si miramos con un poco de amplitud, pues veremos que la situación dista de mejorar, y ahora hablaremos del salario mínimo y el tema de la precariedad laboral, etcétera, que me parece que tiene mucha relación, y de la desigualdad, ¿no? Que todo es un poco la misma cuestión, ¿no? Interrelacionada. Pues si no queréis añadir nada más sobre este tema, ya pasamos en esta última parte del programa a hablar del tema del salario mínimo. David, ya sabemos el problema que hay de salarios en España. España está dentro de lo que es la Unión Europea, que es una estructura, una superestructura política en que hay unas desigualdades tremendas. La diferencia entre el país más pobre, que es Bulgaria, y el más rico, que es Luxemburgo, en materia de salarios, pues es enorme. Se ha reducido ligeramente en estos últimos años, pero realmente sigue siendo gigantesca. Tenemos dividida esta Unión Europea en tres grupos de países, básicamente. El de los países ricos, bueno, pues son básicamente los países del norte de Europa. Hay un grupo de países intermedios en materia salarial, en el cual pues está España, está Portugal, y está Italia y poco más. Y luego estaba el Reino Unido, curiosamente, también estaba, porque ya como se van, pues ya no van a estar ahí. Y luego está el grupo de los antiguos países del este, en que los salarios son todavía menores. Pero el problema que tenemos con los salarios ahora mismo en España se ha destapado pues en hechos como que en el año 2017 pues hay muchísima más gente que cobra menos de 1.000 euros que hace una década, a pesar de la inflación que hemos tenido durante estos años, que no ha sido alta, pero no es despreciable. Ha habido ha habido realmente una bajada, o sea, ha habido una depreciación importante de la moneda. Y luego también tenemos pues un porcentaje de trabajadores, ese fenómeno de los trabajadores pobres, que cada vez es más importante en España, en que muchos productos de primera necesidad o muchos artículos de primera necesidad o servicios pues han subido de forma muy importante también en estos últimos años. ¿Tú cómo interpretas esta subida al salario mínimo de estos 707 euros a 736 el próximo año y quieren llegar a 850? ¿A qué crees que se debe esto que ha aprobado el gobierno? Bueno, yo creo que se debe a una situación bastante insostenible, porque y además, pues acompañando algunos de los ecos que vienen de la OCDE y de otros, ya de hace tiempo, ¿no? Que se habla de esto, que la represión brutal de los salarios, pues no va a beneficiar a la economía, no hay consumo y no puede haber actividad económica. Pero bueno, el problema de España es que se endeuda en una moneda que no le pertenece, y bueno, a lo mejor otros países del este que tienen salarios menores pues pueden vivir de una manera más decente, ¿no? Pues por ejemplo, te metes con Polonia y bueno, pues no aceptando entrar en el euro, pues tienen sus ventajas, y con salarios menores pues pueden ir tirando. Hay que buscar siempre un equilibrio. Lo que está claro es que esta depresión salarial pues no va a beneficiar a la economía en el medio plazo. Sirve muy bien para que estas grandes empresas sigan repartiendo el bonus y creciendo en los cuartos en la bolsa y dando una imagen. Este tipo de empresas, que yo las llamo empresas Instagram, que ya se creen que simplemente con una imagen la empresa va a seguir funcionando, y se han deteriorado a nivel interno de una manera enorme, deteriorando los salarios y los recursos humanos, que cada vez tienen peores y no los valoran, pero creen que pueden vivir de ¿no? De esta imagen. Y bueno, el problema principal en España es que yo hablaba hoy con una mujer que se volvía ahora por las fiestas allí, y bueno, me contaba que pues ella de asistente en geriatría pues cobraba unos 800 y tantos euros al mes, y que eso no le llegaba para estar en Madrid, ¿no? Y bueno, pues que aquí estaba mejor, pues, mejor pagada, aunque no fuera mucho más,
pero pues podía meter alguna cosita de lado y podía ir ahorrando y tener un colchón un poco más para lo que pudiera pasar. Y bueno, pues si no, si en España se sigue con una economía en la que de baja de bajo valor añadido, pues es normal que cada vez este país pues vaya, sea incapaz de pagar mayores salarios, porque eso es una economía pues que va hacia los sectores de servicios, que depende del exterior, muy acoplada a los ciclos, a las crisis financieras. Entonces es difícil con un gobierno que te recorta yo creo que ha sido el que más ha recortado en investigación y ciencia durante los últimos años, pues es muy difícil, ¿no? Ese es el tema que denunciamos pues de forma recurrente aquí también en Economía Directa, esa dejadez extrema del gobierno respecto a todo lo que suponga el fomento de una economía de mayor valor añadido que sea capaz de pagar mejores salarios también, porque aquí tenemos dos problemas superpuestos. Uno es el de la desigualdad en España, que es uno de los países de la Unión Europea con un índice de Gini más desfavorable, por lo menos dentro de lo que es fuera de los países del este de Europa, de los antiguos países comunistas. Y luego tenemos en que también hay países en que la igualdad es grande, ¿no? En esos países, pero en fin. Y luego tenemos el otro problema, que es el de lo poco productiva que es la economía, que evidentemente con una economía poco productiva no se pueden pagar buenos salarios. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema este del salario mínimo? Jordi, adelante. Pues bueno, hay diversas cuestiones. Una vez la parte, digamos, que va a los salarios del total del Producto Interior Bruto, del Producto Nacional Bruto, ha ido disminuyendo progresivamente después de los 30 gloriosos, ¿no? que se llamaron. Ahora estoy hablando más a nivel global. La entrada del dominio de la ideología neoliberal y con la colaboración evidente de la economía neoclásica y de primero el monetarismo y después otra serie de corrientes ultraconservadoras basadas sobre todo en la escuela de Chicago y también en los neokeynesianos, ha producido ese descenso, digamos, de la parte que va a los trabajadores. Es decir, los trabajadores han ido perdiendo parte de ese pastel en favor de los generadores de empleo, ¿no? Que es como se ha vendido los empresarios, aquellos que realmente son los que generan la riqueza. ¿eh? Todos hemos oído hablar de que es necesario bajar los impuestos para que de esa manera los empresarios tengan más dinero y puedan contratar más trabajadores y de esa manera. En teoría, si vamos a la esencia de lo que dice la economía clásica, ¿no? Y ya lo he mencionado antes, eso es una virtud, es decir, que el egoísmo de cada uno va a producir el bien común, siempre va a haber una competencia y por lo tanto cualquier intento por parte de los empresarios de aumentar su pastel en realidad va a provocar la competencia, va a reducir sus márgenes empresariales y va a favorecer al conjunto de la sociedad, aumentando el bienestar de todos y como se producirán más bienes, porque en la economía tanto clásica como neoclásica, el bienestar no se traduce en términos generales, sino se traduce realmente solo en la capacidad de consumir más bienes y servicios. Digamos, ese marco conceptual, que es en el que nos movemos, digamos, con el neoliberalismo, pues esa parte ha llegado. Y en el caso de la zona euro, que es la que más nos interesa, a la que nosotros pertenecemos, esas reglas tan estrictas de déficit público, de contención de las políticas fiscales y una política monetaria estricta, solo fijada, en el caso del Banco Central Europeo, en el objetivo de inflación, pues genera, especialmente en los países, y como se vio a partir del 2008, una política de profunda deflación, ¿vale?
Y eso pues ha significado que, a pesar de que las causas que generaron esa crisis fue pues de una manera se sustituyó, digamos, esos incrementos salariales por extender la propiedad a través de la generación de dinero por parte de los bancos a través de préstamos. Eso estalló en el 2008 y, como siempre ocurre en estas crisis, no pagaron aquellos que habían generado ese riesgo moral que era la generación de dinero privado, sino se hizo con dinero público y se dijo que el Estado gastaba demasiado y que lo que había que recortar era de ayudas sociales, de todo tipo de protección social y, por lo tanto, de rebajar de una manera notable la capacidad de negociación de los trabajadores. Como si un trabajador y un empresario estuvieran en pie de igualdad, es decir, eso no es así en ningún caso. Aparte de que el mercado de trabajo, yo creo que también alguna vez lo hemos comentado, en realidad el trabajo no es una mercancía y no se comporta de la misma manera y no tiene la curva de oferta y demanda como el resto de mercancías, pero son cuestiones técnicas. Lo que sí que es verdad es que todo eso, pues en el caso de los países periféricos del euro, ha tenido una fuerte repercusión y en España sobre la capacidad de negociación que se ha ido desmontando a través de las reformas laborales, la capacidad y por lo tanto ha producido una deflación muy fuerte de los salarios y cuanto más abajo en la escala las cosas han ido a peor. ¿Cuál ha significado, como tú has dicho, pues la elevación de los niveles de desigualdad ya en el ingreso, ya no digamos en la riqueza, que son muchísimo, muy superiores, ¿no? Tal como de alguna manera ha reflejado Piketty en su famoso bestseller, ¿no? Casi económico, que se le puede llamar así. Esos ciclos de acumulación que el capitalismo financiero ha generado y por qué cada vez lo que se llaman las rentas económicas o rentas no ganadas cada vez absorben una mayor cantidad de esas capacidades, ¿no? A través de la renta de la tierra, a través y sobre todo a través de las rentas financieras generadas por los préstamos. Todo aquello que no se gasta en realidad va a parar a gente que cada vez, pues evidentemente no devuelve ese dinero. Si además el Estado no tiene capacidad de gasto, pues se genera una dinámica deflacionaria que es especialmente grave en el caso de la Unión Europea y especialmente grave en el caso de los países periféricos. En Grecia ya sería un caso extremo, pero en España claramente. Aún así, en España, a pesar de eso, se ha permitido una cierta laxitud en el déficit, por eso hemos recuperado, aparte de temas, digamos, más circunstanciales de bajada de las materias primas, especialmente el petróleo, que nosotros somos muy dependientes, y eso ha generado un cierto crecimiento económico que no se ha reflejado en los salarios. Todo el mundo parece muy preocupado porque hay muchos artículos y tal en que eso de alguna manera, si no se refleja en los salarios, lo que va a provocar son aquellas típicas crisis que Marx describía en el siglo XIX, ¿no? Pero en realidad el problema es que, bueno, el salario mínimo, estamos hablando de un salario mínimo muy reducido en el caso de España, que ha estado estancado durante varios años, que ahora puede recuperar una parte, pero que no va a solucionar. En todo caso, sí que se demuestra, y en el caso español es uno más, que el establecimiento de un salario mínimo no perjudica en nada, es decir, todas aquellas teorías neoliberales de que la intervención por parte del Estado en la fijación de un precio, como sería el precio del salario, genera ineficiencias y lo que hace es generar desempleo, es totalmente falsa, una vez más, pero de esto hay estudios a patadas sobre que eso no es así. Y sin embargo, es una historia que seguramente en los próximos días veremos que saldrán de los think tank neoliberales, ¿no? Diciendo que el establecimiento de ese salario mínimo lo que va a generar va a ser más paro. Lo importante sería generar una capacidad de negociación por parte de los salarios que permitiera realmente recuperar un poder adquisitivo, recuperar parte de ese pastel. Pero yo creo que eso no se va a producir
y no se puede producir por otros motivos. Es decir, no estamos en una situación y deberíamos desmontar todo el montaje del capitalismo financiero que ahora tenemos y que en 2008 tuvo parecía que se iba a refundar, ¿no? Como dijo Sarkozy, pero no se refundó, sino que se reconvirtió para, a través de las QEs, volver a generar nuevas burbujas financieras y esas burbujas seguir absorbiendo esas rentas no ganadas que evidentemente las absorben de la mayoría, que son los asalariados en gran parte, y por lo tanto yo veo muy difícil que sin un cambio de modelo se pueda variar esa situación. Es decir, que esas rentas salariales vuelvan a ganar protagonismo, por mucho que hablemos y haya editoriales de algunos diciendo que tal, que las empresas más productivas deberían subir los salarios. En el fondo, esto es mucho más estructural de lo que parece. Forma parte de la misma lógica del propio sistema. David, Sí, por comentar un poco cómo se ha llegado a estos salarios tan bajos, ¿no? Es principalmente por cuestión ideológica, como comentaba Jordi Llanos, donde la productividad se ha desligado de los salarios. Y entonces ahí juegan un papel muy importante los sindicatos que, por el contrario, no han jugado un papel a favor de los trabajadores, sino en contra de estos, estableciéndose como monopolistas de la negociación y evitando cualquier tipo de huelga y de organización de lo independiente de los trabajadores para poder negociar unos salarios pues más adecuados a la productividad. por dar algún dato más concreto sobre el índice de Gini, España solo tiene con peor índice de Gini, es decir, que solo hay más desiguales que España en Europa, pues Bulgaria, Lituania y empatado con España, Letonia. O sea, ese es el triste récord de España ahora mismo, ¿eh? Además, lo que hay que ver es la evolución, ¿no? La evolución a peor. A peor, sí, 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 ha perdido dos puntos y medio, claro, ha aumentado el índice de Gini claro. desde que estalló la crisis. En España, Estamos hablando de ingresos, que lo realmente importante es hablar de la riqueza. Pero que si vamos a otros países, por ejemplo, en Alemania ha bajado un punto desde que estalló la crisis. En países como Francia también ha tenido una evolución negativa, también ha subido prácticamente 3 puntos. En otro, o sea, hay un poco de todo, en Europa, pero desde luego lo que sí es malo es que ya era un país muy desigual España y ahora es peor, ¿eh? Eso es En la periferia donde más deflación ha habido importada es donde peor ha ido la cosa, claro. Sí, 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 sí. Si te vas a, bueno, te vas a países, por ejemplo, como Dinamarca, pues también ha habido un pequeño deterioro. Es decir, en general ha habido un pequeño deterioro en los índices de desigualdad en Europa en términos generales desde que estalló la crisis, casi de un punto, como promedio, en lo que es el área euro, mucho menos en lo que es la Unión Europea como tal. Bueno, es que el área euro es la que peor lo ha llevado, ¿no? Eso es, sí. Pero España, de forma penosa, ya partió de una posición muy mala y ahora pues se lleva la palma. Pero demuestra que el área euro ha sido perjudicial, es decir, en comparativa con el resto de áreas es la que peor lo ha hecho y donde las reglas estas, digamos, neoliberales de mantenimiento del déficit, etcétera, pues les ha ido el sitio donde ha ido peor, ¿no? De los comparables, ¿no? Y por cierto, David, supimos hace poco que en Suiza, donde estás tú, en uno de los que Suiza, por cierto, es un país que no es muy desigual, tiene 5 puntos menos de índice de Gini que España, está en una posición dentro de lo que es Europa, no es el más igualitario de los países, pero desde luego tampoco es de los peores. Que aprobaron hace poco en un cantón el tema del salario mínimo, ¿no? Que en Suiza no existía para nada este tema. ¿Cómo funcionan las cosas allí sin salario mínimo en Suiza? O sea, Este es un país muy neoliberal, muy neoliberal, y yo eso de los índices, bueno, aún conservan una cierta igualdad porque se basa en organizaciones que atienden mucho a la comunidad y donde todavía se conserva esa comunidad política pequeña basada
en reuniones y en democracia directa, pero aquí ten en cuenta que un 15 o un 20% a lo mejor de la mano de la fuerza salarial es extranjera y es la que soporta los peores salarios. O sea, estamos hablando de salarios de 2.000, de 3.000 francos al mes, que eso pues aquí no da para nada, aunque los números suenen, sí, porque suenen altos. porque los precios son mucho más altos que en el resto de Son Europa, en 3 o Suiza, 4 claro. veces más, el coste de la vida es 3 o 4 veces más que el que hay en España, ¿no? Entonces, yo esas estadísticas con respecto a Suiza siempre las cojo con pinzas porque no sé muy bien si están contando este tipo de población o no la están contando. Yo creo que no la están contando. Eh, pero bueno, la cuestión aquí se han planteado muchas iniciativas, a nivel federal y bueno, sabéis que aquí lo que se vota a nivel federal, pues todos los cantones lo tienen que cumplir, aunque sea una confederación. Y ningún cantón dice que se va a separar porque no le guste lo que ha votado el cantón alemán. Por cierto que aquí en Suiza siempre los cantones alemanes votan A y los cantones franceses votan B. O sea, votan completamente diferentes y ni se separan por cuestiones lingüísticas ni por cuestiones políticas. La regla federal tiene que ser acatada por todos los cantones y se han planteado iniciativas a nivel federal y se han perdido y bueno, están planteándose y están generando un debate. Últimamente está bastante muerto el tema porque como se han perdido algunas pues no se ponen sobre la mesa, no hay consenso todavía suficiente en la población, que está muy mediatizada por toda la prensa alrededor de la banca y las aseguradoras, que es realmente quien controla en el país, las aseguradoras. Y todavía, aunque se pueda plantear el debate a nivel público, pues no hay todavía un poder de convicción suficiente pues para ganar estas iniciativas. Se iba a plantear la iniciativa del dinero soberano, pero todavía no se ha planteado. Tenían las firmas suficientes, pero todavía no está encima en la opinión pública. Yo creo que porque se está retrasando, viendo que pues se puede perder y a lo mejor el debate no va a ser todo lo enriquecedor posible. Pero bueno, es bastante, aquí se ha planteado bastantes veces y no se ve como una cosa, como una cuestión muy, muy mala, aunque también aquí hay que tener en cuenta un poco la idiosincrasia de las personas, ¿no? Como pues se planteó hace hace un año o dos, una iniciativa para aumentar el tiempo de vacaciones y la gente votó en contra, ¿no? Entonces, pues tienes que ver un poco cómo es la gente. Y la renta básica, ¿no? También se perdió. Sí, la renta básica. Hace unos sí, años, sí. Exactamente. A eso me quería referir también, lo de la renta básica, que se planteó y se perdió. Y también pues con los argumentos en contra pues que hay, ¿no? Que de dónde que hay ahí en España, ¿no? Que de dónde se va a sacar ese dinero, que quién va a pagar, ¿no? Y entonces ponen en carteles como que las víctimas van a ser aquellos que trabajan, ¿no? Y que van a pagar por la cerveza del tío que está haciendo sillón ball. Con este tipo de cosas pues se perdieron esa iniciativa, ¿no? O sea, que todavía la sociedad pues no lo tiene muy claro. Sí, Jordi, no sé si quieres comentar algo más antes de ir acabando el programa. Lo que sí que es verdad es que Suiza, aparte del poder de la banca y tal, es un país altamente industrializado, uno de los Sí, países más así es. industrializados de Europa. Y que produce, pues tiene una tecnología muy, muy avanzada, es una economía muy productiva, tanto Siempre industria que hablan del química, cambio del modelo productivo en España, ¿no? Pues Suiza es un ejemplo de un país que sorprendentemente se dice, no, la terciarización y tal, ¿no? No, Suiza es un país donde el porcentaje de industria es mucho más elevado que en casi todos los demás países y de sobre todo Europa e incluso del mundo. una industria de muy alto valor añadido, De muy alta, sí, de precisión, de óptica, etcétera, muy importante, pero que Suiza, a veces la gente piensa que ahí hay bancos y vacas o no sé qué, ¿no? Se tiene una imagen así un poco distorsionada,
pero que es un país altamente Bueno, industrializado, ¿no? efectivamente entran muchos ingresos por el tema del sistema financiero, eso no se puede negar, pero claro, la gente se cree No, no, que en Suiza sí, se vive básicamente del dinero negro que mete allí todo el mundo. Pues digo, pues no, 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 si eso no, fuera así, todos los paraísos fiscales serían Suiza y no, no, pues no. no. Hay una industria muy, muy potente, de muy alta tecnología, Sí, de tal, y que Suiza en ese sentido, cuando aquí hablamos de modelos productivos y tal, hacia la terciarización, ¿no? Hacia el sector servicios y tal, pues no hay países que tal. Y Suiza es un ejemplo de un porcentaje muy alto de industria en relación al resto de países que se han ido desindustrializando, y Suiza no lo ha hecho, al contrario, ha mantenido un porcentaje de población y de actividad económica ligado a la industria muy importante. Sí, sí, tengo que decir que esa industria se mantiene por su valor añadido, por la innovación, por las universidades que están dentro de las 10 primeras del mundo, pero también por la acción de protección del Estado y por medidas proteccionistas. sí, así es. Que Evidentemente. nadie se lleve a engaño que tú vas a importar una mira telescópica de Alemania que está aquí al lado y te van a cobrar casi en importación lo mismo que cuesta la mira telescópica. Sí, O sí, sea sí. que no. Claro, claro. Por eso los precios son tan altos también en Suiza. Es que Y, los tigres asiáticos generan esa industria gracias a la protección. De hecho, el país más proteccionista del mundo durante muchísimos años fue Estados Unidos de América. Estudiado y tal, Estados Unidos era un país altísimamente proteccionista. Los países se protegen hasta que consideran que ya están lo suficientemente preparados para poder abrir sus fronteras porque saben que son más competitivos, ¿no? Y los estudios sobre Japón, Corea, etcétera, son muy claros y son contrarios totalmente a esas guías neoliberales del Consenso de Washington, que explican una historia que realmente no se produce. Y aquí sí que incluso economistas neoclásicos como Roderick y tal, pues bueno, pues ya han hablado bastante de este tema, ¿no? sí, bueno, porque por cierto que Suiza hubo bastante escándalo porque se quedó fuera este año de la lista de paraísos fiscales de la OCDE y de la Sí. Unión Europea. Pero bueno, también se quedaron las Islas Caimán, las Islas Bermudas, bueno, Sí. un poco curiosa la lista esta. Bueno, en su momento España era el único convenio de doble imposición que tenía España que no tenía cláusula de intercambio de información por el tema del secreto bancario, pero ya hace años se quitó, ¿no? Y entonces, a todos los efectos, Suiza dejó ya hace muchos años, respecto a España, las autoridades fiscales españolas, de ser paraíso fiscal, ¿no? Pues si queréis vamos acabando ya. David, ¿querías añadir algo más antes de terminar? Pues no, vamos a ver, a mí solo me queda decir que, bueno, que es una pena absoluta la pérdida de Sánchez Mato para Madrid y que espero que los madrileños pues puedan reflexionar sobre esto más allá de lo que sean, más allá de estos automatismos de tipo fraccionario y de facción, ¿no? Que imperan de tipo visceral, de yo voy con estos y estoy con estos aunque lo hagan mal o aunque me roben, que salgan un poco de ese esquema, ¿no? Y ven realmente que pues esta era una persona que se ha definido muy bien en contra de lo que había sido hasta ahora Izquierda Unida, por eso no ha durado. Teníamos esa Izquierda Unida madrileña que estaba metida en los consejos de administración de Bankia y que perduró. Y tenemos otra Izquierda Unida que es capaz de gestionar lo público de manera brillante y beneficiar al conjunto de la sociedad. Y espero que los madrileños pues puedan reflexionar sobre esto. Pues ojalá. Muchas gracias, David, como siempre. Un placer. Y Jordi, si quieres comentar algo más. Pues solo lamentar, ¿no? La destitución de Sánchez Mato y ver a ver si de alguna manera pues ese discurso que es tan necesario encuentra alguna vía para consolidarse, aunque no lo vemos.
Y nada, a ver qué pasa en las elecciones de pasado mañana, ¿no? Casi de mañana, ¿no? Pues sí, sí. Ahora, Eso también va que a ya lo requerir comentaremos la semana que en viene. en el próximo programa comentaremos amplio y tendido, sí. Bueno, ya sabremos los resultados, ¿no? A No ver estaremos a ver si especulando. es la siguiente batalla que ya gana el régimen o no. Exacto, exacto. Bueno, pues, pues muchas gracias, Jordi. Si quieres dar alguna referencia para que te sigamos. Bueno, en mi blog personal, La economía del doctor Pangloss y en el blog de la Asociación Autonomía y Bien Vivir. Y muchas Gracias, gracias a todos. gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Marta Albongo y Juan Martínez. Mandamos un fortísimo abrazo desde aquí a Carlos Sánchez Mato, mucho ánimo, también a la gente de su equipo, el equipo que tenía Carlos allí, especialmente a Eduardo Garzón, también antiguo compañero aquí de Economía Directa. Y sin más nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.